porque pasa por la apófisis prominente. Por eso se llama así, chicos. Y la línea vía espinosa, que pasa también por T3, que pasa por, se dice vi, viene de 2, por las espinas de las escápulas. Entonces, por eso se llama vi. Espinosa, vi espinosa, porque pasa, porque une las dos espinas. Y la línea biangular que pasa por T7, esto va a ser muy importante, chicos. Suelen preguntar por esto. La que pasa por T7, o también llamada infraescapular. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se llama infraescapular? Porque pasa por los ángulos de las escápulas. O sea, básicamente por los vértices inferiores de las escápulas. Por eso se llama así, chicos. Y la línea basal. ¿Por qué, profe, se llama la línea basal? ¿Por qué? Porque aquí terminan los pulmones. Esta que pasa por T10 es el borde inferior de los pulmones. Ok. Entonces, profe, los pulmones están rodeados por el saco pleural. Ok. A esta línea la vamos a conocer como la línea basilar. La línea basilar que pasa por T12 va a ser el borde inferior de los sacos pleurales. Ok. Entonces, profe, ¿qué habíamos dicho? A ver, ¿cómo se resolvía entonces esta pregunta? ¿Dónde se traza la línea esternal? Bueno, chicos, la línea externa, hablamos de las líneas, esta es una de las líneas que estaban anterior en el tórax. Entonces, va a ser precisamente sobre las articulaciones condroesternales, ¿ok? Sobre las articulaciones condroesternales. ¿Por qué? Porque pasaba por el borde del esternón. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, chicos, como decíamos, la línea external es sobre las articulaciones condroesternales. Ya, perfecto, profe. Ahora, señale el enunciado correcto en relación a la línea horizontal infraescapular. Recuerden, chicos, la línea horizontal infraescapular, ¿dónde estaba? Aquí. También llamada línea biangular, que pasa por T7, o conocida también como infraescapular. Ya, ahí está. La línea horizontal infraescapular pasa a nivel de T7. Ok. Bien, terminamos con este tema. Vamos a pasar con el siguiente tema que, pues ayer tuvieron su clase de fisiología, pero vale recordar estos 5 características que tienen los cardiomiocitos. A ver, yo lo aprendí, chicos, con esta técnica. No sé si a ustedes les pueda funcionar ya, pero con una memotecnia, ¿ya? Eh, ya. ¿Qué, qué pasa cuando miras a Batman, chicos? Cuando miro a Batman me excito, dice el profe. Ya. Entonces, Batman te excita. Ya. Batmotropismo, excitabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se mastiga, profe? Entonces, la excitabilidad es la capacidad de respuesta a los estímulos, chicos. Recuerda que los cardiomiocitos tienen esa capacidad. Un estímulo, por ejemplo, un potencial de acción, son muy excitables ante algún potencial de acción. Por eso existen las arritmias cardíacas. Entonces, ¿dónde ocurre esto? En el sarcolema. Ahora, el dromotropismo, una memotecnia también, eh, combina dromo y condromo, conduzco. Dromotropismo tiene que ver con la conductabilidad. Y tiene que ver mucho con la propagación de los potenciales de acción. Recuerden, chicos, ¿qué es un potencial de acción? Entonces, un potencial de acción va a pasar todo lo que es el proceso de primero reposo,
despolarización, repolarización. Entonces, tiene que ver mucho con la propagación de los potenciales de acción, pero con la velocidad, ¿ya? Eso también va a ocurrir en el sarcolema. Ahora, el cronotropismo tiene que ver mucho con la frecuencia de descarga. Recuerden, chicos, crono, ¿de qué viene? De tiempo, ¿cierto? Viene de frecuencia. Ya, entonces relaciono frecuencia de descarga o frecuencia de generación de potenciales de acción. ¿Dónde ocurre? También ocurre en el sarcolema. Crono de frecuencia, cronotropismo, frecuencia de generación de potenciales de acción. Ahora, chicos, esto tiene que ver mucho, pues, con el ritmo cardíaco. ¿Ya? Recuerden eso, tiene que ver mucho con el ritmo cardíaco. Ahora, el inotropismo también tiene una misma técnica. Yo lo aprendí así. Ino me contrae. Ino, contractibilidad. Inotropismo, contractibilidad. Quiere decir cuánto se contrae el músculo cardíaco. Esa capacidad de contraerse. Recuerden, chicos, que cuanto más se contrae el músculo cardíaco, pues va a haber mayor fuerza de eyección. Y la fuerza de eyección tiene que ver mucho con la presión. Ahora, ¿por qué esto, profe? ¿Cómo se mastica esto? Ya. Eh, conocemos los signos, chicos. Conocemos los signos de pacientes. La presión arterial, hipotensión, hipertensión. Tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué? Porque habla de contracción del músculo. Si se contrae poco, va a haber hipotensión. Si se contrae más, va a haber hipertensión. Ya, tiene que ver mucho con esto. Recuerden, si ven algún signo de baja presión o alta presión, tiene que ver con esta capacidad, inotropismo. Ahora, el lucitropismo, Lucy, ¿qué hace? Lucy me relaja, profe. Ya, lucitropismo tiene que ver entonces con la relajación del músculo cardíaco. Claro, ¿no? Porque el músculo se contrae, sí, pero también se relaja. ¿Para qué se relaja, profe? Pues para que ocurra otro ciclo cardíaco, ¿no? Y así continúa el ciclo cardíaco. Bien, chicos, sin más, vamos a pasar aquí a las preguntas. Entonces vamos a resolver esas preguntitas. Ahora bien, ¿qué dice la pregunta número 5? Señale el enunciado correcto con relación al músculo cardíaco. Ya. Vasomotropismo, ¿a qué se refiere, chicos? Vasomotropismo. Batman, ¿qué te hace? Batman te excita, ¿no? Excitabilidad. Entonces no tiene nada que ver con esto. Inotropismo, y no te contrae, y no se refiere a la capacidad de contracción del músculo. Claro, esa es la respuesta. ¿Ya? Ahora, dromotropismo, excitabilidad, no, nada que ver. Cronotropismo tiene que ver mucho con la frecuencia, acuérdense. Ya. Ahora, este es un pequeño casito. Dice, un paciente varón de 69 años de edad con frecuencia cardíaca, acuérdense chicos, la frecuencia cardíaca 98. ¿Cuánta es la frecuencia cardíaca normal? La frecuencia cardíaca normal pues va de 60 a 100. Y la presión arterial, me doy cuenta aquí que la presión arterial pues es muy baja, ¿cierto? Entonces, chicos, recuerden que ¿cuál tenía relación con la presión arterial? Inotropismo, ¿cierto? Porque tiene que ver con la capacidad de contracción del corazón. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay una baja contracción. Entonces, hay una leve hipotensión. Entonces, ¿el inotropismo cómo estará? ¿Positivo o estará negativo? Negativo, ¿por qué? Porque hay una baja contracción. Ya. Aquí tenemos otro casito. Eh, básicamente es la misma pregunta, pero viene con trampa. Dice entonces, en relación al paciente varón de 69 años de edad, con frecuencia cardíaca 98 por minuto, presión arterial 70/30,
frecuencia respiratoria de 24 por minuto. Eh, Considera que el paciente requiere de tratamiento para obtener... Ahora, chicos, recuerden, ¿cómo estaba aquí el inotropismo? Estaba negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos revertir, ¿no? Queremos revertir eso. Queremos que el inotropismo sea positivo. Si estaba negativo, lo que queremos hacer es llevar a un inotropismo positivo. Pues que la respuesta debería ser ahí, inotropismo positivo. No se confundan con esto, chicos. El paciente presenta aquí, el paciente presentaba inotropismo negativo, pero aquí lo que se hace es llevar al paciente a un tratamiento para que, para que el inotropismo sea positivo. Ya. Ahora bien, aquí otra pregunta más. Dice señala el enunciado correcto en relación con el músculo cardíaco. Ya, vamos a añadir lo correcto, chicos. Vasotropismo, que te hacía Wagner. Excitación. Frecuencia, no, nada que ver. Inotropismo, y no, te contrae la capacidad de contracción. Entonces, claro, aquí es. Inotropismo se refiere a la fuerza de contracción del músculo. Ya. Pero vamos a ver las demás claves. Dromotropismo se refiere a la excitabilidad. No, dromotropismo refiere. Dromo, conduzco, la capacidad de conductabilidad. Crono, que viene con frecuencia. Conducción, no, nada. Ya, chicos. Pasamos al siguiente capítulo. Aquí este es un, seguro ya lo han visto también, pero este es un EKG. Entonces en el EKG vamos a ver ondas, ya vamos a ver ondas muy importantes. La onda P, que es la primera onda que se da en el EKG, la onda, el complejo QRS, que es un complejo muy importante, y la onda T. Pero estas ondas tienen también intervalos. Por ejemplo, es acá. El intervalo PQ, el segmento ST, que tiene que ver mucho con los infartos, el segmento QT. Entonces, chicos, destacar lo más importante de esto para por ahora, ¿no? Porque más adelante esto lo van a estudiar y lo van a perfeccionar mejor. Porque en arritmias cardíacas, pues vamos a ver anomalías en estas ondas. Entonces, importante es que en la onda P ocurre la contracción atrial, o sea, contracción de las aurículas, ¿ya? ¿Por qué ocurre la contracción de las aurículas? La contracción de las aurículas, pues ocurre, ¿para qué? Para que termine de vaciarse toda la sangre venosa, hacia los ventrículos, hacia el ventrículo derecho. Y posteriormente va a ocurrir el complejo QRS. En el complejo QRS lo que pasa es la contracción, se inicia con la onda Q, va a iniciar la contracción ventricular. ¿Ya? Recuerden eso, chicos. Ahora bien, esta es una preguntita. A ver. Señala el enunciado correcto en relación al ciclo cardíaco y el electrocardiograma. ¿Qué dice la contracción ventricular empieza en la primera parte de la onda P? No, eso no es cierto, chicos, porque la onda P inicia la contracción auricular, no es la ventricular. ¿La contracción ventricular empieza antes de la onda Q? No, no inicia antes, porque antes, recuerden cuál está, la onda P. Entonces no inicia antes. La contracción empieza después de la onda Q, claro. Esa vendría a ser la respuesta. Entonces, esta onda Q, el inicio de la onda Q, va a representar la contracción ventricular. Ya. Esta preguntita, chicos, es un poco para recordar la inervación, pues, recordar los sistemas autónomos.
Entonces tenemos sistema simpático y parasimpático. Recuerden lo que hacía el simpático y el parasimpático. El simpático lo que hacía es aumentaba la frecuencia y el parasimpático lo contrario, disminuye. Ya, es simple, chicos. Ahora bien, esta es una preguntita que me he sacado. ¿Qué representa la onda P en el EKG? Chicos, recuerden, onda P. Onda P, contracción auricular, ¿no? Entonces, esto va a representar pues, la despolarización de las aurículas. O sea, con esa despolarización, lo que va a generar es la contracción auricular. ¿Para qué? Para que se termine de vaciar toda esa sangre venosa hacia el ventrículo derecho. Ya veo. Y acá, chicos, tengo un breve, pues, un breve esquema que hice acerca de la irrigación. Primero vamos a empezar con la aorta, que es la más importante. Entonces, la aorta, pues, la aorta torácica, porque recuerden, chicos, hay dos regiones, la aorta torácica y la aorta abdominal. Entonces, empecemos por la aorta torácica, chicos. Entonces, la aorta torácica va a tener, pues, tres segmentos o tres regiones, ¿ya? La aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. ¿Qué vamos a ver en la aorta ascendente? Ya, ascendente pues va a dar dos ramas muy importantes. Estas dos ramas que van a irrigar al corazón, plenamente al corazón. Ya, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. ¿Dónde nace la aorta, chicos? Nace en el ventrículo izquierdo. Entonces, la válvula mitral o bicúspide va a separar a estos dos elementos, la aorta ascendente y el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y el callado, profe, ¿qué ramas va a dar el callado? El callado es muy diferente. ¿Ah? No, en la región izquierda es muy diferente a la región derecha. No es igual. ¿Por qué? Da tres ramas muy importantes. La primera que va a ser el tronco arterial brachiocefálico, esto en el lado derecho, pero por el izquierdo va a dar la arteria subclavia izquierda. Y más arriba va a dar origen a la carótida común izquierda. Ahora, ¿qué ramas me va a dar esa arteria, ese tronco arterial brachiocefálico, profe? Me va a dar dos ramas muy importantes. La subclavia derecha, que recién se origina ahí, y la carótida común derecha, ¿ya? Y pues esta carótida se va a dividir más adelante en dos, en la carótida externa y en la carótida interna. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí. Entonces, la arteria subclavia derecha va a dar origen a arterias muy importantes. ¿Cuáles son esas arterias importantes? La torácica interna, o también llamada mamaria interna. Esto va a ser muy importante porque va a irrigar principalmente a las arterias intercostales, van a ser las arterias intercostales anteriores, del 1 al 6, ¿ya? Recuerden, chicos, que la parte anterior del tórax va a estar irrigada principalmente por la torácica interna. ¿Por qué? Estas 6 arterias intercostales van a irrigar la parte anterior del tórax, ¿ya? La parte anterior del tórax son 6 y 12 arterias son posteriores que van a irrigar la parte posterior del tórax. Pero también esa torácica interna va a dar origen a la arteria pericardiofrénica. La pericardiofrénica que va junto básicamente con el nefrénico, pues se dice pericardiofrénica, y que pues va a irrigar al pericardio. También va a irrigar
al timo mediante las arterias tímicas, el timo que está superior al corazón, ¿no? Y las arterias pericárdicas anteriores, claro. Pero va a finalizar y sus ramas terminales van a ser la epigástrica superior y la musculofrénica. Chicos, recuerden que la musculofrénica y la epigástica superior pues, va a estar un poco más medial y la musculofrénica un poco lateral. Ahora, chicos, esto es tanto por el lado derecho y por el lado izquierdo. Pero también va a dar origen a otra arteria, que es la arteria costocervical. Esta arteria costocervical, ¿por qué se le dice costocervical? Porque va a irrigar a la parte cervical y a la intercostal. Entonces va a tener origen a dos arterias, la cervical profunda y la intercostal superior. Ahora, esta intercostal superior va a dar origen a tres arterias importantes. Las intercostales posteriores. Ya, esto es por eso le he remarcado así, que se van a la parte posterior. Esta es la cervical profunda y esta es la intercostal superior, que va a irrigar en la parte posterior, del 1 al 3. Y, profe, entonces, si hay tres intercostales posteriores, usted me dijo que habían 12, ¿no? ¿Dónde están las demás? Pues vamos a verlas por acá. Entonces, ese es el origen, la parte del callado. Ya. Pero eh, de T5 hasta T12 vamos a tener otra región, que es la aorta descendente. Entonces, la aorta descendente va a ser muy importante porque va a dar origen a las intercostales posteriores. Aquí están precisamente las posteriores del 4 al 12, entonces ya se completa con 12, ¿no? Y va a dar origen también a las arterias esofágicas y a las arterias bronquiales. Ahora, chicos, esto es muy importante. Aquí hay variaciones anatómicas. Recuerden que estas derecha e izquierda pueden originarse de la aorta descendente, pero hay variaciones anatómicas. Esta derecha puede originarse en la tercera o cuarta arteria intercostal posterior. O sea, de aquí, ¿no? De aquí, de la tercera o cuarta, ¿recuerden? La tercera donde estaba, también estaba aquí. Entonces, hay unas pequeñas variaciones anatómicas. Pero la que sí se origina de la aorta descendente son las arterias bronquiales, pero izquierdas, que aquí lo remarqué. Son dos arterias izquierdas bronquiales que se originan de la aorta descendente. Ya, ambas van a estar siempre detrás del respectivo bronquio. Ahora bien, profe, ¿dónde termina la aorta descendente? Ya, la aorta descendente pues va a terminar a nivel de T12. Eso es pregunta de examen, chicos. A nivel de T12 hay un hiato. Este es el hiato aórtico. ¿Dónde se origina el hiato, chicos? En el diafragma. El diafragma tiene tres hiatos muy importantes. Hiato esofágico, hiato aórtico y el hiato de la vena cava inferior. Eh, ¿Qué va a contener este hiato aórtico? Va a contener principalmente a la aorta propiamente dicha, al conducto torácico y a los nervios esplácnicos. Ese es el contenido que va a pasar por este hiato aórtico. Ahora bien, profe, ya hemos visto la irrigación arterial, pero quiero ver la irrigación venosa. Ya. Entonces, la irrigación venosa es básicamente muy semejante, pero tiene algunas variaciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la que reúne esta vena cava superior? Va a ser muy importante, va a reunir casi a todas las venas del tórax, ¿ya? A todas las venas del tórax.
Ya, entonces vamos a ver a la vena cava superior, que va a tener afluentes, chicos. Recuerden que las venas están de regreso, entonces el origen de las venas son en los lechos capilares. En los lechos capilares se originan las venas y lo que hacen es unirse y forman a la vena cava superior. Todas entre ellas forman esta vena cava superior. Entonces, va a tener dos troncos, el tronco cefálico derecho y el izquierdo. El derecho pues va a dar a la subclavia derecha y a la yugular interna derecha. El izquierdo va a dar a la subclavia izquierda y a la yugular interna izquierda. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se drena pues, la mamaria interna? Ya. Recuerden, chicos, que habíamos dicho que había 6 arterias muy importantes intercostales anteriores que iban del 1 al 6, solo eran 6. Entonces, ¿cómo se drenaban esto? Se drenan por la mamaria interna. Entonces, estas 6 van a drenarse por la y la va a llegar al tronco brachiocefálico derecho. Esta es la primera variación, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá la mamaria interna se originaba de la subclavia derecha, pero acá no llega a la subclavia derecha, sino llega de frente al tronco brachiocefálico, ¿ya? Al tronco venoso brachiocefálico. Ahí está llegando. Esa es la primera variación. Ahora bien, ¿qué pasa por el otro lado? Ya, vamos por partes, chicos. Estos numeritos que los he puesto acá van a ser el drenaje de la parte posterior. Entonces, las venas intercostales posteriores, aquí lo he enumerado en números, la primera no va a drenar eh, juntamente con los 12, sino va a estar solita. Esta es la que está solita y va a drenar directamente al tronco venoso brachiocefálico derecho. Ya, vamos primero por el lado derecho, ¿ya? Entonces, conocemos a esta vena ácigos derecha, o también se le llama ácigos mayor, o simplemente ácigos. Ya, esta vena ácigos va a ser la que va a recoger toda la sangre de la parte inferior. Entonces, si la primera vena intercostal superior derecha llegaba de frente al tronco venoso cefálico derecho, la segunda y la tercera van a formar esta vena intercostal superior derecha, que se va a unir solita, se va a unir al ácigos mayor. ¿Y qué pasa con el resto, profe? El resto pues también se va a unir del 4 al 12, igual lo mismo, chicos. Habían 12 arterias posteriores, entonces va a haber 12 venas posteriores, ¿no? Entonces del 4 al 12 se unen al ácigos mayor. ¿Y qué pasa por el lado izquierdo, profe? Entonces por el lado izquierdo, de igual manera, el primerito se va a unir de frente al tronco arterioso, del tronco venoso. La segunda, tercera y cuarta se van a unir y van a formar una venita y se unen también a ese tronco venoso. ¿Y qué pasa con el resto, profe? La quinta, la sexta y la séptima van a formar la vena intercostal superior izquierda. ¿Ya? Esta vena eh, que va a llegar y se va a unir al ácido mayor. ¿Y qué pasa con el resto, profe? Ya, con el resto va a formar la hemiácigos, o también conocido como ácigos menor. Ahora bien, acá hay puntos muy importantes, chicos, que han preguntado también. ¿Ya? ¿A qué nivel se une la ácigos menor a la ácigos mayor? A nivel de D8, chicos. Ya recuerden esto. A nivel de D8 se va a unir a la ácigos mayor. ¿Y qué pasa, profe? A nivel de D4. A nivel de D4 se encontraba el ángulo de Lewis. ¿Recuerdan, chicos? El ángulo de Lewis se encontraba a nivel de D4. Y a ese nivel, esta ácigos mayor va a estar llegando a la vena cava superior. ¿Ya? A ese nivel llega aquí. Ahora, revisemos un poquito las preguntas, chicos, para no cansarlos.
Vamos a ver esta preguntita. Entonces la pregunta dice, ¿a qué nivel cruza la ácigo menor inferior a la columna hacia la vena ácigo mayor? ¿A qué nivel cruzaba, chicos? ¿A qué nivel se unía? Ya está. Grande lo puse aquí. A nivel de 8, ¿ya? A nivel de se va a unir. La siguiente pregunta dice, eh, a ver, y voy a remarcarlo. La siguiente pregunta dice, las arterias bronquiales izquierdas se originan, ¿dónde se originan, chicos? Habíamos hablado de dos, ¿no? La derecha y la izquierda. Y la izquierda tenía dos. ¿Y dónde se originaban, chicos? Aquí está lo puse. La izquierda se originaba en la aorta descendente, la aorta torácica, ¿ya? Entonces se originaba directamente del tronco de la aorta torácica. Ahora bien, 9 dice, la cara posterior de la vena cava superior se relaciona con, ahora chicos, acá recalcar que esta vena ácido mayor, pues se va a unir de manera posterior, de posterior a anterior, ¿ya? O sea, es decir, que esta vena cava superior está anterior a esta vena ácido mayor, está más adelante. Entonces, se va a relacionar la vena cava superior con la ácido mayor, pues claro. ¿Por qué? Porque se va a unir a nivel de 4 en el ángulo de Lewis. Amigos, ya. Ahora bien, chicos, terminamos con esto, lo que es irrigación. Vamos a pasar a lo que es el corazón, ¿no? Lo que estoy intentando hacer, chicos, es pues un pequeño, se puede decir banqueo de preguntas, pero básicamente para hacer un pequeño repaso, como para que ustedes recuerden, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mediastino, ¿dónde va a estar ubicado el corazón, chicos? En el mediastino. ¿Pero en qué parte del mediastino, profe? Recuerden, chicos, que el mediastino es un espacio que está entre dos, eh, entre dos, eh, eh, entre dos caras, se podría decir. La cara medial de la pleura parietal, que se va a llamar también pleura mediastínica, y la cara medial de la otra, de la izquierda y derecha, ¿no? Entre esos dos va a estar el mediastino. Y el mediastino pues eh, va a estar dividido en dos principales, ¿ya? Mediastino superior y el mediastino inferior. ¿Y dónde se separa, profe? A nivel de T4. Entonces, a nivel de T4, que va a estar el ángulo de Lewis también, se van a dividir mediastino superior y mediastino inferior. Y el mediastino inferior, pues se va a dividir en tres. ¿Y cuál va a ser la referencia, profe? ¿Cuál es la referencia para que se separen? El pericardio fibroso. Recuerden que, chicos, que el pericardio tiene dos capas, ¿no? Un pericardio externo, que es el pericardio fibroso, y uno que es interno, que es el seroso. Ya. Ese pericardio fibroso va a separar. Análogamente, chicos, este pericardio es similar a la pleura. Es muy similar. Incluso eh, es como una bolsa, pero con un espacio virtual. Este espacio virtual, pues, se va a hacer real cuando se llene el líquido. ¿Y qué pasa ante este derrame de líquido? Se hace lo que es la pericardiocentesis, chicos. Pues es muy importante este saco, ¿no? Este saco que básicamente su función es cubrir
para que no haya mucha fricción en estas vísceras, ¿no? Entonces, el corazón va a estar en el mediastino medio. Ahora, eh, ¿qué elementos están en el mediastino anterior? En el mediastino superior anterior va a estar el timo, la arteria mamaria interna, que también lo podemos ver, y y la vena mamaria interna. Ya. Entonces, pasemos a las preguntas y hablar un poco acerca del corazón. Ayer tuvieron su clase de fisiología, chicos. Entonces hablaron acerca de las válvulas. Entonces las válvulas, hay dos válvulas muy importantes y dos válvulas grandes, se podría decir, y dos válvulas pequeñas. Ya. La primera, que es la válvula tricúspide. La válvula tricúspide va a tener pues tres valvas. Una valva anterior, una válvula medial o septal. Septal se dice, chicos, porque está cerca al septo. Y posterior. Entonces, también han preguntado sobre esto, sobre las válvulas. Y la bicúspide, que tiene dos valvas, pues se dice bicúspide, o también llamada mitral. ¿Cómo son sus valvas? Sus valvas van a ser una que es anteromedial y otra que es posterolateral. ¿Ya, chicos? Y la válvula simoidea pulmonar y la aórtica. Son, podría decir que son casi contrarias, porque una tiene una válvula anterior, la pulmonar tiene una anterior y dos posteriores, pero la aórtica tiene dos anteriores y una posterior, esos son contrarios. Si ustedes solamente saben que la pulmonar es una anterior y dos posteriores, la aórtica va a ser todo lo contrario, va a ser dos anteriores y una posterior. Entonces vamos a ver aquí unas preguntitas. Dice, señale lo correcto. Entonces, las valvas de la válvula tricúspide son anterior, externa e interna, chicos. Anterior, era anterior, medial o septal y posterior, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la clave que se asemeje a ese enunciado. Las valvas de la válvula tricúspide son externa, septal e interna. Las valvas de la válvula tricúspide son anterior, posterior y septal. Septal o medial. Entonces, esta sería la respuesta para esta pregunta. Aquí lo vemos, chicos. Anterior, posterior y septal. La siguiente pregunta también esta es algo similar, ¿ya? Marque el enunciado correcto también dice acá, ya. Entonces, reconocer nomás las válvulas. Aquí en este caso habla de las válvulas simoideas, ¿no? Recuerden las simoideas, la pulmonar, ¿cuánto tenía? ¿Cuál era su patrón? Era una anterior y dos posteriores. ¿Ya? La simoidea aórtica, al contrario, ¿no? Eran dos anteriores y una posterior. Entonces la aórtica, dos posteriores, no. La simoidea aórtica, dos anteriores y una posterior, claro. Esta debería ser mi clave. Ya, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Ah, nos habla también aquí del triángulo de Koch, de la aurícula derecha. Ya. ¿Cuál es la importancia, chicos? ¿Cuál es la importancia de este triángulo de Koch? Entonces vamos a ver aquí un pequeño repasito. Entonces, ¿cómo se definía el triángulo de Koch? Aquí está, chicos. Muy delimitado. Entonces, va a estar delimitado este espacio, chicos, recuerden. Aquí tenemos a la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Ya? En este espacio va a estar situado el nodo atrioventricular.
Recuerden, chicos, que en la despolarización lo que hacía el nódulo sinusal que estaba en la aurícula derecha, ubicado en la parte superior, generaba lo que es la propagación, generaba el estímulo. ¿Y a dónde saltaba, chicos? Aquí, a este nodo atrioventricular. Y así se propagaban los potenciales de acción. Entonces, este va a ser muy importante porque va a contener al nodo atrioventricular, que sus limitaciones van a ser pues, la banda del seno, la válvula del Tevesio y la válvula septal de la tricúpide. Entonces, chicos, la importancia de esto es que aquí se va a ubicar esto. Por eso los templos son muy importantes porque dentro de ellas siempre hay estructuras importantes. ¿Ya? Ahora bien, esta pregunta también está relacionada a algo, a los senos pericárdicos. Entonces nos va a decir que identificamos el enunciado correcto. Ya. Vamos a encontrar, chicos, pues acá dos senos muy importantes, dos senos pericárdicos, ¿ya? Aquí. Entonces, aquí tenemos al seno oblicuo pericárdico, aquí lo he remarcado en el color rojito. Este seno va a estar delimitado, pues, eh, por las venas pulmonares, tanto derecha como izquierda. Y es aquí, chicos, este es muy importante porque aquí suele ocurrir el derrame pericárdico, ¿ya? A veces la parte clínica también es muy importante relacionar, porque pues más adelante vamos a ver, vamos a recordar un poco esa anatomía. Entonces ahí será muy importante recordar dónde ocurre un derrame pericárdico, por ejemplo. Y el otro, que es el seno pericárdico transverso, se va a encontrar pues posterior a la aorta ascendente, aquí, posterior, y al tronco pulmonar, o sea, está detrás, pero va a estar anterior a la aurícula derecha y a la vena cava superior. Entonces aquí, chicos, el seno oblicuo se va a encontrar ¿dónde? En las desembocaduras, aquí está, en las desembocaduras de esas dos venas, las venas pulmonares derecha y las venas pulmonares izquierdas. Ya. Muy bien, chicos, esto ha sido de mi parte. Esperemos que se queden todavía porque vamos a continuar con los repasos. Acabo de hacer lo que es el repaso cardiovascular. Ahora tocaría lo que es anatomía respiratoria.